Pero te dije al inicio del programa que iba a poner un punto y seguido en el análisis en lo que hace a la decisión que tomó nuestro país de tomar distancia al del Grupo Lima, ¿no? De no pertenecer más. Y te dije que íbamos a tener la oportunidad de dialogar con alguien que sabe mucho más que nosotros en lo que hace a la política internacional. De hecho, comparte aquí el programa Voces del Mundo con Telma Luzani. Se trata de Mercedes López San Miguel, también periodista de política internacional y editora del Mundo en Página 12. ¿Cómo te va, Mercedes? Edgardo Chini te saluda aquí por la misma emisora. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Edgardo? Un gusto para mí también. Gracias por atendernos. A ver, rápido, así, me imagino que estarás ahí a full, incluso escribiendo al respecto. ¿Qué me podés, cómo me podés sintetizar qué implica el tema de la decisión de nuestro país frente al Grupo Lima? Argentina sale de un grupo, ¿no? El Grupo de Lima, que está comandado por la derecha regional. Pensemos, Jair Bolsonaro, cuando se inauguró, ¿no? Porque además no es una institución formal, sino que nace con el monotema que es Venezuela, ¿sí? Entonces, en Brasil con Bolsonaro, cuando gobernaba en Argentina Mauricio Macri, Sebastián Piñera, que sigue hasta va a haber elecciones en Chile, pero sigue siendo el mandatario del vecino país. En Perú, en el 2017 estaba Kuczynski, que después asume quien era su vicepresidente, Vizcarra. Digo, son 14 países, destaco en nuestra Sudamérica, ¿no? Los referentes de esta, diría, derecha regional desprestigiada. Y como digo, en la declaración que hace la Argentina, saliéndose de este Grupo de Lima, señala que se hicieron o impulsaron acciones que no condujeron a nada, ¿sí? Y que tenían como objetivo aislar a Venezuela. O sea, no se buscaba un diálogo como fue el grupo de contacto que participó Uruguay cuando gobernaba el Frente Amplio en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y también impulsado por México con López Obrador, porque claro, México participa del Grupo de Lima porque se sumó a este grupo cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, ¿no? El antecesor de López Obrador. O sea que se han tomado medidas para aislar a Venezuela en línea con lo que pedía Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sí. Ahora, vos decías bien, no cumplió ni siquiera el objetivo matriz para el cual fue creado en gestión de Donald Trump en los Estados Unidos. Hoy tenemos un nuevo presidente, Joe Biden, que parece no darle demasiada importancia al tema del Grupo Lima, justamente porque son muy pragmáticos, muy prácticos, y no cumplió con lo que estaba pautado que se hiciera, ¿no? No sé si tenés una lectura similar, pero más allá de eso te quiero preguntar, ¿esto implica que, porque vos estás hablando de el tema de las distintas presidencias en los países de la región, digo, el regreso del MAS en Bolivia, el partido de Correa con posibilidad de recuperar el gobierno en Ecuador, Lula en Brasil, ¿se puede movilizar un bloque similar a lo que fue el UNASUR? Claro, sin lugar a dudas, ¿no? Y te diría un poco más, con la mirada puesta también en Colombia, ¿no? Colombia ha sido gobernada históricamente por la derecha, sí, pero Gustavo Petro, que fue candidato a la presidencia y pasó a balotaje con Duque, este es otro de los países importantes, ¿no? Del Grupo de Lima, Colombia, sobre todo por la frontera que comparte con Venezuela y por todas las acciones que el gobierno de Nicolás Maduro señaló que venían también del lado colombiano, ¿no? Esos intentos de desestabilización, esas operaciones encubiertas. Entonces, vos decís un tema clave que es la UNASUR. Con estos gobiernos, cuando prevalecieron los gobiernos de derecha, es que UNASUR pierde fuerza, o sea, dejan caer UNASUR. Entonces es cierto que si viene un nuevo oleaje para nuestra región,
va a haber elecciones el año próximo, decíamos tan importantes como las de Brasil, donde Lula da Silva, que ha recuperado sus derechos electorales y políticos, lidera esos sondeos. Y en Colombia se podría abrir, ¿no?, como esa posibilidad de un triunfo de la izquierda, con en este momento el nombre que más suena es Gustavo Petro, que ya fue candidato a la presidencia, gobernando en Argentina Alberto Fernández con Cristina Fernández, y es cierto que los vecinos del Mercosur, en Uruguay está la calle Pou, que es de derecha, en Paraguay Mario Abdo Benítez, o sea que son los vecinos que aún siguen mandatos de otra línea política, y me parece que es clave que el Grupo de Lima también nació con una cuestión ideológica, ¿sí? Y sin ser una institución formal, o sea, se lo critica por no tener ninguna institucionalidad y seguir los lineamientos de Estados Unidos. Era el gobierno de Donald Trump. Con respecto a Venezuela, no se vislumbra un cambio de esa política con el gobierno de Joe Biden. O sea, Biden y su secretario de Estado, Blinken, ya han señalado, o sea, tienen una retórica bastante similar a la de Trump. Ahora, Mercedes, una última consulta y no te molestamos más. Vos ves que, porque hoy habló el canciller, ¿no? Felipe Solá, bueno, el gobierno de Alberto Fernández incluso estuvo de acuerdo con algún informe que se conoció como el informe Bachelet, en lo que tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela y demás. Esta sería la pregunta, ¿hay un espacio intermedio en lo que sería esa postura que incluso Trump la llevó a la posibilidad de poner en la mesa la idea de invadir Venezuela, ¿no? Más allá de que esto uno lo veía como inviable, aunque en algún momento también lo hicieron con Panamá y lo hicieron con Honduras, pero aún así ponen en la mesa de las negociaciones esta posibilidad también, ¿no? La de una invasión militar. Entre esta postura extrema y lo que implica también ser relativamente crítico en lo que hace a la gestión de Nicolás Maduro. Sí, me parece que siempre separándose de ese carácter intervencionista, ¿no? Y apostando a una solución y dialoguística, que haya un diálogo entre los distintos actores en Venezuela. Pensemos que Juan Guaidó, como figura de la oposición en Venezuela, ha perdido peso, sin dudas, y que había sido sostenido por este Grupo de Lima, reconociéndolo como el presidente autoproclamado, porque el Grupo de Lima tampoco reconocía la Asamblea constituyente del chavismo. Entonces me parece que el gobierno de Argentina está buscando la posición de impulsar una solución de diálogo, y a la vez es crítico de la situación de si hay cualquier hecho que pueda ser cuestionado con respecto a los derechos humanos, y está bien, ¿no?, que haya un cuestionamiento, pero siempre no cruzando ese límite de hablar de intervención o de apoyar las salidas como las de Estados Unidos, ¿no?, como llevando al precipicio al país y a la población con bloqueos económicos y sanciones a funcionarios. Me parece que ahí está clara la postura, ¿no?, de no llevar a un borde, a un extremo tan complicado, ¿no?, para un vecino. Clarísimo, Mercedes, te agradecemos. Quería agregar, ¿no?, que se cumplen 30 años del Mercosur, que en todo caso que sea para la reflexión, ¿no?, ¿qué le pasan a los bloques, a las instituciones? Sí, en este plano como un bloque básicamente comercial, ¿no es cierto? Totalmente, y que además siempre los países más chicos, ¿no?, Uruguay y Paraguay, siempre han criticado, ¿no?, como las asimetrías que ha habido, ¿no?, con respecto a Brasil y Argentina,
Y por eso los invito que mañana en Voces del Mundo Dale. vamos a tratar el tema Mercosur y también Colombia. Está buenísima la invitación y seguir generando esta suerte de contrapunto. Gracias por ayudarnos a entender incluso mucho más de lo que tiene que ver con la política de la región. Mercedes López, un beso grande y que termines bien el día. Mercedes López San Miguel, periodista de política internacional, editora del Mundo en Página 12, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por la radio